Bien, entonces, a ver, vamos a ver si hay una sala de espera y empezamos. Bien, entonces, esta semana nos corresponde comentar acerca de otro diseño de investigación. ¿Me confirmen si el audio está correcto, por favor? Sí, doctor. Bien, entonces, para plantear un diseño de investigación, siempre es importante que ustedes recuerden que los diseños que hemos visto la semana previa o las semanas previas nos permitían con claridad identificar cuál variable era la variable denominada exposición. Posterior a ello existía un periodo de seguimiento y finalmente observábamos la presencia de la variable resultado. Eso corresponde obviamente a un diseño de cohorte. También hemos visto que en el diseño de caso control identificamos el resultado y con claridad buscamos en el pasado del sujeto la presencia de la variable denominada exposición. Esos son los diseños longitudinales que hemos visto hasta este momento. También hemos visto que existen diversas formas de agrupar. Según la variable de tu interés, puedes agrupar a los sujetos de investigación, ¿sí? Puedes agrupar a los sujetos de investigación según la característica o variable que sea de tu interés, ¿correcto? Pudiendo agrupar según el nombre de alguna variable o la ausencia de la misma o según la presencia de alguna variable exposición o resultado según el diseño de tu interés. Pero es importante agrupar debido a que los diseños de investigación que nosotros hacemos son diseños de investigación de tipo analítico. Por lo tanto, los diseños de tipo de investigación de tipo analítico generan la comparación. No olviden eso para el final de la clase, la comparación entre un grupo respecto al otro. ¿Ok? Entonces es importante siempre poder agrupar según alguna característica denominada variable. ¿Ok? Según alguna característica denominada variable. Esto que estamos viendo refleja generalmente la historia de una enfermedad, donde hay una exposición y luego de la exposición, luego de un periodo de tiempo, aparece otra variable denominada variable respuesta. ¿Correcto? Entonces hay una variable exposición y una variable respuesta de aparición posterior. ¿Ok? Esa es la historia natural. Sin embargo, si bien esa es la historia natural, metodológicamente eso no siempre va a ser evaluado. ¿Correcto? Repito, la historia natural nos dice que existe primero la necesidad de una exposición y posteriormente aparece una variable respuesta. Bien, por lo tanto, la exposición siempre precede a la respuesta o la respuesta siempre es posterior a la exposición. Esa historia natural no cambia, sigue siendo la misma. Sin embargo, la metodología de investigación o el diseño de investigación que se emplea, o la forma de investigación que se realiza, no siempre permite determinar con mucha claridad la temporalidad entre las variables de interés. Es decir, la forma en que se ejecuta la investigación no siempre permite identificar cuál característica estuvo al inicio o cuál característica apareció después. Repito, no porque la historia natural no sea así, sino porque existe una limitante de la forma en que ha sido ejecutada esa investigación. Cuando existe esa limitante, no hay claridad sobre qué es exposición o qué es lo que vamos a llamar respuesta. Entonces, para este ejercicio, para este ejemplo, podemos apreciar una variable denominada depresión y una variable denominada inadecuado rendimiento
académico, ¿correcto? Aparentemente este modelo causal está bastante claro. Hay una variable exposición según el modelo y una variable resultado según esta figura. Hasta ahí está bastante sencillo. Sin embargo, si el equipo investigador ejecutará esta metodología, ¿bien? Entonces, depresión e inadecuado rendimiento académico, preguntando a los estudiantes al final de este ciclo cuál es su nota final en el curso, como para poder identificar el rendimiento académico en el mismo. Y en esa semana les tomamos también un test para ver si presentan o no presentan depresión. ¿Bien? Esta metodología nos va a permitir identificar el rendimiento académico y nos va a permitir identificar la presencia o ausencia de depresión. Sin embargo, este método no nos va a permitir identificar cuál de las dos características fue primero. ¿Ok? ¿Debido a qué? ¿Debido a que la historia natural es así? No. Debido a que la forma en que hemos ejecutado ha sido a través de la medición de ambas variables, tanto la exposición y el resultado teórico, evaluado en un mismo momento temporal, en una misma sección del tiempo, en un punto transversal a un periodo de tiempo. Por lo tanto, esa presentación o esa forma de evaluación transversal a un periodo de tiempo no permite identificar con claridad cuál variable apareció primero y cuál variable pudo aparecer de manera posterior. Por lo tanto, no podría identificar si la depresión hace que los estudiantes tengan un rendimiento académico inadecuado o si el que tengan un rendimiento académico inadecuado les facilita la aparición de depresión. ¿Correcto? No porque no exista un modelo causal teórico, simplemente debido a que la forma de ejecución metodológica, la forma de diseño de investigación planteada, hace que se midan en ambas variables en un solo momento de tiempo. La decisión de efectuar esta medición corresponde al equipo investigador, ojo. Bien, entonces, si el equipo investigador decide efectuar de ese modo, estamos ante una medición seccional o una medición transversal a un punto de tiempo. Cuando eso sucede, cuando hay una medición seccional o transversal, no puedo identificar con claridad cuál es la exposición o cuál es la respuesta. Por lo tanto, básicamente buscamos relacionar dos variables o asociar dos variables o tener dos variables vinculadas o asociadas debido a la ausencia de la temporalidad entre ellas. ¿Por qué ausencia de temporalidad? Porque se midieron en un mismo momento de tiempo. Por lo tanto, también hay que generar dos grupos, claro que sí. Un grupo que tiene la variable de tu interés, una de esas variables, la ausencia de esa variable para el grupo comparador, de este modo, tiene la variable de tu interés, la ausencia de esa variable de interés, y mides en ambos grupos la otra variable en el mismo periodo de tiempo, ¿correcto? Entonces, es una figura de un diseño de investigación transversal, porque no hay seguimiento, transversal, analítico, debido a que hay un grupo comparador. Entonces, no olviden, los diseños transversales, doctores, no tienen seguimiento. Los diseños transversales no buscan en el pasado de los sujetos. Entonces, si yo quisiera generar una propuesta de diseño para esta investigación, en donde la artrosis es la exposición y la obesidad es el resultado teórico, pero el equipo investigador, ¿sí? El equipo investigador indica que esperará en consulta externa y en ese momento verá si tienen o no tienen artrosis y en ese momento evaluará el índice de masa corporal para ver si tienen o no tienen obesidad. Esa metodología aplicada no permitirá saber
Si la artrosis y su poca movilización a partir de ello generó la obesidad, o si la obesidad y el aumento de carga mecánica sobre las rodillas generó la artrosis. ¿Correcto? ¿Debido a qué? A una limitación en la forma de ejecución de la investigación. Entonces, el grupo 1 serían los pacientes con artrosis, el grupo 2 serían los pacientes que no tienen artrosis de rodillas, y en ambos grupos vemos a la llegada a consulta externa si tiene obesidad o no la tiene. Obviamente para ambos grupos. Esto corresponde a una gráfica de un diseño de investigación transversal analítico, ¿correcto? Repito, en el diseño transversal no hay seguimiento y no hay búsqueda en el pasado de los sujetos. Se miden ambas variables en el mismo periodo. Los estudios transversales analíticos, ¿sí? Los estudios transversales analíticos corresponden a los diseños de investigación de tipo observacional. Al ser estudios analíticos, tienen un grupo comparador. Y al tener grupo comparador se llaman estudios observacionales analíticos o transversales analíticos. La dirección de investigación de los estudios transversales analíticos va de la exposición y el resultado se miden en el mismo momento, ¿ok? Quiero que noten esa diferencia, que tengan esa claridad. La medición en el mismo momento, tanto de la exposición como del resultado, no permite hacer seguimiento ni búsqueda al pasado del sujeto. Por lo tanto, corresponden estudios transversales analíticos al tener el grupo comparado. El otro diseño de investigación que vamos a comentar esta noche es el diseño de prueba de diagnóstico. El diseño de prueba de diagnóstico existe debido a que habitualmente para hacer el diagnóstico, ¿sí? Valga la redundancia, la prueba diagnóstica es un diseño que busca evaluar el diagnóstico. Y para evaluar el diagnóstico, habitualmente nosotros empleamos diversos tipos de procedimientos. Los procedimientos que mejor rendimiento diagnóstico dan se llaman pruebas de gold estándar o patrones de oro, ¿correcto? O las pruebas de referencia. Entonces, las pruebas gold estándar son las pruebas que van a permitir identificar con certeza si la persona tiene o no tiene la enfermedad de interés. Tiene o no tiene el diagnóstico de la enfermedad de tu interés. Sin embargo, las pruebas de gold estándar suelen ser costosas, suelen requerir bastante tecnología, suelen ser lentas o suelen ser invasivas, ¿correcto? Y eso hace que la mayoría de veces el médico no haga el diagnóstico con las pruebas gold estándar, sino lo haga con otro tipo de prueba. Y esa prueba va a tener que compararse contra el gold estándar, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos que entender que para ejecutar un diseño de prueba de diagnóstico, yo tengo que poder tener una enfermedad para diagnosticar. Un grupo de sujetos que tengan la sospecha de una enfermedad para tener el diagnóstico. En ambos sujetos les tengo que aplicar la prueba gold estándar, la prueba gold estándar y la prueba diagnóstica que pretendes evaluar. Entonces, es un solo grupo de sujetos. Entonces, a un solo grupo de sujetos que tienen sospecha de una enfermedad, les aplicas el gold estándar y les aplicas la prueba diagnóstica de interés. Van a ir a una tabla 2x2, en donde en la parte superior, por ejemplo, va el gold estándar y en la parte inferior va la prueba diagnóstica.
Me explico. El gold estándar para COVID-19 es el PCR o prueba molecular, que puede ser positiva o negativa. Y las pruebas diagnósticas, como por ejemplo el test de antígenos, pueden ser positivos y negativos, pero deben contrastarse contra el gold estándar, es decir, al mismo sujeto tengo que haberle hecho una prueba de interés, como puede ser el antígeno, y la prueba gold estándar, como puede ser el PCR. De esa combinación de resultados puede salir los famosos falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos o verdaderos negativos. Esa valoración de la validez de la prueba diagnóstica respecto al gold estándar se llama validez o rendimiento y evalúa diversas características, siendo las principales la descripción de estas, la descripción de sensibilidad, especificidad, valor de predicción positiva o valor de predicción negativa, o gráficas de curva ROC de la prueba diagnóstica en relación al gold estándar. ¿Correcto? Entonces genera la descripción. ¿Por qué? Porque es un solo grupo. Entonces, los estudios de pruebas de diagnóstico son estudios observacionales. No tienen grupo comparador, por lo tanto se llaman estudios descriptivos. Las pruebas diagnósticas son estudios descriptivos. También se aceptan para titularse en nuestra universidad debido a que se ha generado un artificio, ¿correcto? Un artificio que es comparar dos pruebas diagnósticas contra un gold estándar, ¿correcto? Entonces, cuando plantees un diseño de prueba diagnóstica, trata de al menos comparar dos tipos de prueba contra el gold estándar de interés. De ese modo, tendrás dos curvas ROC que podrás comparar entre sí para ver cuál de las dos pruebas en comparación tiene un mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, si estoy interesado en el diagnóstico de apendicitis aguda, en el outcome debo colocar cuál es el gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. Y debo colocar en la exposición la prueba de tu interés. Si haces eso, vas a poder obtener ecografías positivas o ecografías negativas y piezas anatomopatológicas positivas o negativas para apendicitis aguda. Eso generará solo una curva ROC. Como les estamos pidiendo el comparar al menos dos pruebas diagnósticas para poder tener esa comparabilidad, puedes agregar a comparar otra prueba. Recuerden que el término prueba no se refiere a una prueba de laboratorio o una prueba de imagen necesariamente. Puede referirse a un signo, a un síntoma, a un conjunto de signos y síntomas, a un score, a una combinación de imágenes con signos y síntomas, con el propósito de aumentar el rendimiento diagnóstico, que será comparado obviamente contra el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad de interés. Y de ese modo podrías tener dos curvas ROC que te permitan comparar la validez de ambas cosas. En resumen, hasta esta semana hemos visto estudios longitudinales, que son los casos controles y las cortes observacionales, y los estudios transversales, que corresponden a los estudios transversales analíticos o los estudios de pruebas de diagnóstico. El estudio transversal agrupa por cualquier variable asociada. Tiene la variable asociada o no la tiene, para el grupo 1 y grupo 2. Los diseños transversales tienen una dirección de investigación transversal, es decir, miden en un solo punto de tiempo. Por eso se llaman transversales. Tienen grupo control solo los estudios transversales analíticos. Los estudios descriptivos no tienen grupo control, ¿correcto? Como dicen las pruebas diagnósticas, tienen un solo grupo. El nivel de evidencia de los estudios, de los diseños transversales, es menor a los estudios longitudinales, debido a que no permite identificar la temporalidad entre las dos variables. Por eso es que los estudios transversales tienen un nivel de evidencia menor a los longitudinales. Y los costos pueden ser variables. Puede haber estudios transversales con mucho más costo que un caso control, obviamente a pesar de tener un menor nivel de evidencia, y obviamente esto es debido a los costos propios de las pruebas, en caso no se hagan de manera rutinaria en el hospital o en la institución de salud de tu interés. Finalmente, entonces,
Los estudios observacionales analíticos, cuando no tienen grupo comparador, son descriptivos, prueba diagnóstica, y cuando tienen grupo comparador, son estudios analíticos. La dirección de investigación del modelo causal, si va de exposición a resultado como metodología de investigación, eso es un estudio de corte. Si va de resultado a exposición como diseño, será un caso control, y si ambas variables, exposición y resultados, se miden en el mismo tiempo, en el mismo momento, sin poder determinar cuál de las dos fue primero, se llama estudio transversal de tipo analítico. Bien, ¿alguna pregunta, colegas? Repito, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, antes de Parece que no. retirarse, perfecto. Entonces, antes de retirarse, por favor, coloquen el término presente en el chat del Zoom para luego hacer la descarga. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.